Ahí está. Bueno, perfecto. Hoy empezamos con un tema nuevo, que también va a corresponder a una guía nueva en las prácticas. Ustedes todavía están en la parte de campo eléctrico en la materia, en los eléctricos, y acá vamos un poquito más adelante, pero está bien así. Vemos primero la teoría. Bien, bueno, el tema que vamos a empezar a ver hoy es el de corriente eléctrica. Entonces, lo que vamos a hacer es volver a los medios conductores, pero ahora, a diferencia de lo que hacíamos antes, que era que esperábamos hasta que las cargas estuviesen quietas, iniciar un caso electrostático, vamos a estudiar el movimiento de las cargas que ocurren dentro del material. Esas cargas, en general, vamos a considerar que son los electrones, como habíamos visto en los metales, los electrones más externos de cada átomo se podían considerar como libres, o sea, era fácil de extraerlos de los átomos y entonces se pueden mover. Y como dije, entonces vamos a prestar atención a ese movimiento de los electrones. En particular, lo que vamos a estudiar es el movimiento cuando hay aplicado algún campo externo. ¿Qué pasa si uno tiene un material, un metal, no hay ningún campo eléctrico externo aplicado? Bueno, ahí puede haber electrones libres, pero esos electrones se van a mover en forma desordenada, con velocidad bastante alta cada uno individualmente, o sea, la velocidad de un electrón individual se puede ser del orden de 1.000.000 de metros por segundo, esa velocidad tiene que ver con la velocidad térmica. La temperatura es justamente una medida de la agitación térmica que tienen los electrones, pero si uno agarra un volumencito del material, un volumen pequeño comparado con el tamaño del material, pero grande como para contener suficiente número de electrones, la velocidad promedio en ese punto donde está ese volumencito de todos los electrones va a ser en general 0. ¿Sí? Eso, indicamos ese promedio, a veces en física estadística se usa estos brackets, que después también se usan en física cuántica. Bueno, según el contexto uno se da cuenta qué significa cada cosa. Y como decía entonces, la velocidad promedio de un grupo de electrones que haya en algún punto del material va a ser en general 0, si no hay ningún campo externo aplicado. Ahora, si alguien aplica un campo externo a ese material y lo mantiene ese campo eléctrico, los electrones estos se van a empezar a mover. Y se van a empezar a mover respondiendo al campo eléctrico, en particular si son electrones, se van a mover en dirección contraria a la dirección del campo eléctrico, ¿sí? Porque el electrón tiene carga negativa, la fuerza es menos E, chiquita la carga del electrón por el campo eléctrico, y se mueven en la dirección contraria a ese campo. Y entonces la velocidad en promedio de un grupo de electrones va a pasar a ser diferente de 0. Esa velocidad tiene un nombre, se llama velocidad de deriva. Ahora en un ratito vamos a estudiar algún modelo para poder predecir cuánto puede ser esa velocidad de deriva. Pero bueno, el primer punto importante es que va a ser distinta de 0, como era antes, cuando no había campo eléctrico externo aplicado. Y podría en principio depender de la posición en que estén mirando y del instante de tiempo. O sea, constituir lo que se llama un campo de velocidades, un campo vectorial, que es la velocidad en cada punto y en cada instante de tiempo. ¿Sí? Esta idea de campo de velocidades de algo, de un gas o de un fluido, la van a ver un poco más en detalle en estructura de materia 1, que es dinámica de fluidos. Entonces, en este caso es exactamente como si fuese el campo de velocidades de un fluido,
aunque estamos pensando en un grupo de electrones, ¿no? Es materia de electrones que se está moviendo cargada. Y uno puede dibujar líneas de campo, de ese campo de velocidades. Esas líneas tienen un nombre, cuando es un campo de velocidades de algo, se llaman líneas de corriente. ¿No? Por ejemplo, estoy en algún material, en algún conductor, y dibujo, ante la presencia de un campo externo aplicado, dibujo por dónde, cómo es el campo de velocidades de promedio de las cargas de los electrones que se están moviendo en cada punto, bueno, qué sé yo, podrían tener esta forma, ¿no? La idea es ahora presentar o definir alguna cantidad en forma teórica en general, la cual, bueno, vamos a después ir viendo algún modelo para poder saber cómo es esta cantidad. Bien. Bueno, entonces, lo que nos vamos a preguntar ahora es, supongamos que dibujamos alguna superficie que atraviesa una porción de material como esta, que está acá dibujada en verde punteado, ¿sí? Una superficie que sea, digamos, cortando transversalmente a las líneas del campo de velocidades, ¿no? Estoy mirando el campo de velocidades, no el campo eléctrico, sino el campo de velocidades, las velocidades promedio de los electrones en cada punto de ese conductor. Y entonces me hago la siguiente pregunta, me pregunto cuánta carga atraviesa un elemento de superficie. Supongamos que esa superficie que yo dibujé es pequeña, es un pequeño diferencial, esto lo estoy mirando como una especie de lupa, por eso está más grande, o para poder dibujarlo, y me pregunto cuál es la cantidad de carga que atraviesa este elemento de superficie, delta S, en un intervalo de tiempo pequeño también, delta T. Sí, esa pregunta es la misma que uno puede hacerse en un gas y decir cuánta cantidad de materia atraviesa una superficie dada en alguna región, y es lo que lleva a la definición de lo que se llama el caudal en un gas. Bueno, acá es lo mismo, pero con cantidad de carga. Y la idea es la misma que se usa para ese cálculo de calcular el caudal, es la misma que se usa aquí para calcular la cantidad de carga. Lo que uno piensa es, yo tengo, lo que lleva la carga son las partículas cargadas, que son los electrones. Entonces supónganse que de un lado de la superficie tengo un conjunto de electrones, que son estos puntitos que estoy acá, que dibujé aquí, que se están moviendo. Como dije, en ausencia de campo eléctrico, esos electrones se van a mover desordenadamente, pero si hay un campo eléctrico va a haber una deriva que me da esa velocidad U, que es la que llamé la velocidad de deriva, la velocidad promedio que tienen todos los electrones. Y entonces, ¿cuántos electrones atraviesan una superficie? Va a tener que ver con la cantidad de electrones que hay en un intervalo de tiempo delta T, va a tener que ver con cuántos electrones tengo contenidos en un volumen cuya sección del volumen es esa superficie, es ese delta S, y el largo del volumen, o la altura que tenga ese volumen, va a tener que ver con el recorrido que puede hacer un electrón en un tiempo delta T. Bueno, si la velocidad promedio es U, el recorrido que hace un electrón en ese delta T es U por delta T. ¿Sí? U por delta T de cinemática es cuánto recorre una partícula con velocidad U en un intervalo de tiempo delta T. Entonces, U por delta T sería la altura de ese volumencito, o el espesor del volumen, multiplicado por delta S, me da cuántos electrones, digamos, en qué volumen, en qué espacio de volumen los electrones que están contenidos en ese espacio van a atravesar esa superficie en el tiempo delta T. Y si quiero saber cuántos son, lo que tengo que hacer es multiplicar eso por la densidad de partículas que hay aquí. En este caso, lo que me interesa es la cantidad de carga que hay. Bueno, entonces la densidad que uso es la densidad de carga. Justamente la ρ que habíamos definido antes, en primeras clases, en la densidad de carga. Entonces lo que hago es multiplicar el volumen ese que dije que era el volumen de todas las partículas contenidas en ese volumen, son las que van a atravesar esta superficie, multiplicado por la densidad.
Y si quiero esto por unidad de tiempo, lo divido por el intervalo de tiempo. Entonces, ahí se me cancelan los diferenciales de tiempo, y lo que me queda es densidad por velocidad por tamaño de superficie. Bueno, esta cuentita que hice así supuso que todos los electrones que estaban en este volumen atravesaban la superficie S. Ahora es fácil darse cuenta que si los electrones hubiesen tenido una velocidad que sea paralela a la superficie, o sea que la velocidad promedio de los electrones en algún punto fuese paralela a la superficie, esos no van a atravesar nada a la superficie. O sea, cuántos atraviesan la superficie depende de la superficie que yo elija, y depende en particular de el ángulo que forma la normal de la superficie con el vector velocidad que tienen los electrones en ese entorno. Entonces lo que hay que tener en cuenta es justamente la componente de la velocidad de los electrones, o de los portadores de carga, en este caso que son los electrones, la componente de la velocidad con respecto al vector superficie orientada. Entonces eso lo tengo en cuenta haciendo este producto escalar, que tiene en cuenta la componente de la velocidad a lo largo de la superficie delta S orientada. Entonces digamos, este cálculo que hice acá en forma sencilla, en el caso más general, tendría esta forma, ρ por U por ds. Eso me da la cantidad de carga que atraviesa un elemento de superficie cuya superficie orientada está dada en este caso por este dibujo que tengo acá. Bien, bueno, uno define una cantidad a partir de esto que se llama la densidad de corriente, que es un vector, que se suele usar la letra J, dado por el producto de la densidad de carga por la velocidad de las cargas, o la velocidad de deriva, que es esta U, que llamamos. Entonces este vector de densidad de corriente es esta cantidad, y esto nos indica la cantidad de carga por unidad de tiempo, por unidad de superficie que atraviesa un elemento de superficie, ¿sí? Porque es esto que habíamos calculado como la cantidad de carga que atravesaba la superficie por unidad de tiempo, lo estoy dividiendo por la superficie, ¿no? Entonces, lo que puedo decir es que cuánta carga atraviesa una superficie dada delta S por unidad de tiempo, bueno, va a ser el producto de la densidad de corriente J, que es esto, producto escalar con el diferencial de superficie orientada. Y se llama la corriente, eso sería para una pequeña superficie delta S. Se llama y se define la corriente, y se usa la letra I mayúscula, aunque después vamos a ver en algunos tipos de circuitos que se vuelve a usar una I minúscula, pero bueno, es una cantidad escalar, la corriente, que atraviesa toda una superficie S, es una superficie grande, la cual la subdivido en pequeños elementos de superficie delta S, a la integral del producto de la densidad de corriente por el diferencial de superficie a través de toda la superficie S esta que considere. ¿Sí? Entonces la corriente lo que me mide es cantidad de carga por unidad de tiempo que atraviesa una dada superficie. Es una cantidad escalar, como dije, que me mide cuánta carga pasa por unidad de tiempo por alguna superficie que yo defino. En particular, si ahora tengo un cable, que son los elementos conductores más comunes que vamos a considerar para transportar corriente, ese cable tendrá una cierta sección, un cierto grosor, y cuando hablo de la corriente me estoy refiriendo a la cantidad de corriente que atraviesa toda esa superficie del cable, toda esa sección del cable por unidad de tiempo, la cantidad de carga por unidad de tiempo. Bien. Bueno, ¿por qué definimos esta cantidad? Bueno, porque justamente queremos estudiar en esta parte el movimiento de las cargas. Y en particular queremos ver cómo responden esas cargas en algún medio conductor ante la presencia de un campo eléctrico externo sostenido, que mantengo actuando. Bien, bueno, fíjense que el signo de esta corriente
va a depender, o sea, esto tiene un signo, puede ser positiva o negativa, el valor de la corriente, dependiendo de la combinación de dos cosas. Por un lado va a depender del signo de la densidad de carga, ¿sí? Recordemos que con las cargas tiene un signo, pueden ser cargas positivas o negativas. En general en los conductores, en los metales, la densidad de carga va a ser negativa porque son los electrones los que se están moviendo, pero también va a depender del signo de la velocidad, o sea, de la convención que yo elegí, si elegí positivo hacia la derecha para las velocidades o hacia la izquierda, como yo lo haya elegido en mi convención, el signo de la corriente también va a tener que ver con eso. En particular, bueno, supongamos que yo elegí que mi eje X positivo es hacia la derecha, electrones que se estén moviendo hacia la izquierda, o sea, serían hacia las X negativas, nos da un signo de corriente que, al ser la densidad de carga negativa de los electrones, multiplicada por la velocidad que tiene signo negativo, me da una corriente positiva hacia la derecha. O sea, electrones yendo hacia un lado, me da una corriente positiva hacia acá, ¿no? O sea, una cantidad de carga neta positiva que atraviesa de un lado desde la izquierda hacia la derecha. Mientras que ese mismo signo que tendrían protones o iones positivos moviéndose a la derecha, ¿sí? Que es lo que más intuitivamente uno dice, si tengo carga positiva moviéndose hacia la derecha, eso me da corriente positiva hacia la derecha. ¿Sí? Si deferí positivo, que sea hacia la derecha. Bueno, más allá del signo que yo defina por convención de que la corriente es positiva o negativa, lo que veo es que el concepto es que electrones moviéndose hacia un lado me da corriente yendo hacia el otro. Eso es algo que uno se tiene que acostumbrar, porque en general piensa que la corriente tiene que ver con el signo, tiene que ver con el movimiento de los portadores de carga. Bueno, pero como los portadores de carga tienen carga negativa, y como definir corriente como carga que atraviesa una superficie, pasa esto que estoy diciendo. Bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, una cantidad, otra cuestión es el tema de las unidades de corriente. Dado que la corriente se define como carga por unidad de tiempo, las unidades de corriente van a ser unidades de carga por unidades de tiempo, o sea, Coulomb por segundo, y esa cantidad tiene un nombre, se llama ampere, que es una cantidad muy conocida de corriente que aparece también en cuestiones de la electricidad en el hogar, en los aparatos, en los artefactos, que está indicado qué corriente máxima pueden resistir o bancarse. Bueno, a diferencia de otras de las magnitudes que, bueno, una cuestión primero. Un Coulomb, sabemos que significaba 10 a la 19 electrones, más o menos, dada la carga del electrón, que era 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, un ampere va a corresponder a una cantidad grande de electrones, 10 a la 19 electrones, atravesando una superficie dada en un segundo. Sin embargo, está bien, ese es un número grande de electrones, porque en general la corriente tiene que ver con un efecto estadístico grande de un montón de partículas, de muchas partículas, como sucede con muchas cantidades en gases, y el número de partículas involucradas en los gases es siempre gigantesco, y por eso se usa la física estadística. La corriente también es un concepto estadístico, y de hecho los modelos de conducción de corriente, como el que vamos a ver ahora, salen de, para hacerlos bien hay que usar física estadística bien. Acá vamos a ver una especie de primera aproximación a eso, con un modelito muy sencillo de la conducción de corriente en un metal. Pero un comentario así genérico sobre este tema de las unidades, a diferencia de otras unidades que estuvimos viendo, el ampere es una unidad más
mundana, digamos, de corriente. La corriente que circula por un hogar puede llegar a ser de medio ampere, un cuarto de ampere, va a depender del artefacto que uno enchufe o de la lamparita que uno encienda, etcétera, pero no son corrientes ingentes, un ampere, como si pasaba con otras unidades, que la unidad sola era una cantidad muy grande para lo que uno tenía normalmente en una situación mundana. Pero también se usan miliamperes o megaamperes según la situación que haya. ¿Qué más? Bueno, la corriente lleva el nombre de un señor, André Ampère, el cual vamos a ver un poco más en algunas de sus más importantes contribuciones más adelante cuando veamos campo magnético. Pero bueno, fue uno de los primeros, allá en el siglo XVIII, en estudiar las corrientes en cables conductores y estudiar propiedades que pasaban con esos cables y esas corrientes. ¿Qué más? Muy bien. Bueno, hasta aquí entonces este concepto genérico que definimos de corriente. Como dije, esto nos sirve para prestar la atención al movimiento de las cargas en el conductor, y no esperar hasta que se queden quietas. De hecho, en esta primera parte, lo que vamos a estudiar son fenómenos en donde vamos a permitir que esa corriente pueda circular siempre. O sea, vamos a considerar medios o conductores metálicos, en donde uno le provee un circuito para que la corriente se mantenga permanente, y no un metal o un conductor, como vimos en los primeros ejemplos, en donde eso tenía un límite, una superficie, un contorno, y esperábamos hasta que las cargas se agrupasen en esa superficie. Acá, al dar de un camino recorrido a la carga, y sostener además una diferencia de potencial o un campo eléctrico en todo ese recorrido, es como que estamos permitiendo que la carga circule, y es lo que, y en general vamos a suponer que circula siempre en el mismo sentido, con lo cual estamos considerando lo que se llaman corrientes continuas. Y bueno, y ahora un detalle más que va a tener que ver con esto que vamos a mirar ahora, que es el tema de la conservación de la carga. Bueno, esto que ahora les voy a contar es una ley muy general, cuya idea es equivalente al tema de la conservación de la masa, que se llama la conservación de la carga. Bien, para plantear esta ley, o esta ley básica, es algo más bien de sentido común. Supónganse que tenemos alguna región del espacio donde puede haber carga. Esa carga se puede estar moviendo, ¿sí? Estamos ahora estudiando el movimiento de la carga, y la densidad de carga en esa región del espacio es ρ, pero así como la carga se está moviendo, vimos ahora que hay una nueva cantidad que definimos, que es la densidad de corriente. ¿Sí? Esa densidad de corriente J tiene en cuenta no solo la densidad de carga, sino la velocidad de la carga promedio, que es esta U que definimos aquí. Entonces, en esa región del espacio, supongamos que dibujamos alguna superficie cerrada cualquiera, ¿sí? Que elijo yo, ¿sí? Como hacíamos con las superficies de Gauss, elegimos una superficie. Y no tiene por qué ser la superficie de ningún medio material ni nada, sino que es una superficie que dibujo yo. Si hay algún medio en el medio, bueno, no importa. Bueno, en esa superficie cerrada, sabemos que por la misma construcción de qué es la densidad de corriente, la carga total
que esté encerrada en el volumen, encerrado por esa superficie que elegí, este volumen B que está acá dibujado, la cantidad de carga que haya encerrada, esta Q sub S encerrada en algún instante de tiempo t, es igual a la variación de flujo, perdón, no a la variación de flujo, al flujo de carga que entra y sale de ese volumen. Y el flujo que entra y sale de ese volumen lo puedo calcular haciendo la integral de la densidad de corriente por el diferencial de superficie orientada a través de toda la superficie S. ¿Por qué? Bueno, porque ¿por qué digo que es por definición prácticamente, ¿no? Habíamos visto que la integral sobre una superficie de la densidad de corriente me daba cuánta carga atravesaba esa superficie por unidad de tiempo. Si yo lo que tengo es una superficie cerrada, bueno, esa integral la tengo que hacer a través de toda la superficie para saber cuánta carga atraviesa esa superficie por unidad de tiempo. Y cuánta carga atraviesa esa superficie por unidad de tiempo me va a dar la variación de carga que yo tengo justamente adentro de esa superficie. ¿Y por qué el signo menos? Bueno, el signo menos viene de que si yo tengo carga que sale de la superficie y el J es saliente de la superficie en todo punto, el producto escalar del diferencial de la densidad de corriente con el diferencial de superficie orientada, que es esto que interviene acá en el flujo de la densidad de corriente, me va a dar positivo si yo tengo la corriente saliendo en el mismo sentido que la normal, externa, y esa cantidad es carga que se va, o sea que me hace disminuir la cantidad de carga que tenía acá adentro. Entonces por eso, si esto es positivo en todas partes, tengo que poner un signo menos acá para dar cuenta de que perdí carga adentro del volumen. Inversamente, si yo tengo carga que está entrando al volumen, el producto escalar de densidad de corriente por diferencial de superficie va a ser negativo, porque la densidad de carga va a tener sentido opuesto a la normal externa, y eso el ingreso de carga a través de la superficie me va a aumentar la carga acá adentro, obviamente. Entonces la derivada de esta va a ser positiva, ¿sí? Porque si esto es negativo, con este menos me queda más. O sea que el signo está bien puesto acá para dar cuenta de lo que entra, lo que sale. Bien, esto tiene en cuenta todo, o sea, yo di ejemplo de dos situaciones, uno en el que salga siempre densidad de corriente y otro en el que entre, pero puede haber una combinación, como este caso justo en el dibujo que hice acá, en el que por alguna parte entra la corriente y por otra parte sale. Bueno, cuánto entra y cuánto sale está medido por esta integral. Y el signo me tiene en cuenta justamente lo que entra y lo que sale. Entonces, esto expresa el balance de carga dentro del volumen encerrado por S. Si se da, podría darse el caso que todo lo que entra de un lado es lo mismo que es la misma cantidad de corriente que sale por el otro. Si eso correspondería a una situación en donde si yo dibujo un volumen en el espacio, la cantidad de carga neta que hay dentro de ese volumen se mantiene constante. ¿Por qué? Porque todo lo que entra por un lado sale por el otro. Y esos son los casos que vamos a estudiar en esta primera parte de la materia hasta casi al final. Vamos a estudiar esa situación, donde hay corriente, hay movimiento de cargas, pero si uno dibuja un volumencito, no hay acumulación de carga en ninguna parte, o sea, todo lo que entra va a salir. ¿Sí? Pero, digamos, ese es un caso particular de esta ley que es bien general y que vale incluso aún cuando no pase eso. ¿No? Aún cuando acá puede haber acumulación de carga, esto lo tiene en cuenta. Bien, bueno, esa es la ley de conservación de carga. Como decía, hay una ley completamente equivalente para la conservación de la masa. Uno podría haber visto en Física 1 si tuviese los elementos más de análisis vectorial o Mate 3 que ahora se supone que ya tienen. Bien, esta ley, así como pasaba con otras leyes que vimos al principio en la materia, como la ley de Gauss, así expresada, uno lo puede pensar o decir que es una ley integral, o sea, en donde interviene un integral en una región grande del espacio.
Pero también tiene una forma local o diferencial, ¿sí? O sea, como igual que pasaba con la ley de Gauss, había una ley general de Gauss y después había una ley local o diferencial, acá también se puede hacer lo mismo y también se hace intervenir el teorema de la divergencia. Bien, hagamos eso para ver esa ley en forma local. Esto es bien de teoría, ninguna de estas cosas en los ejercicios, en los problemas de la práctica influyen, solo influye saber la teoría, digamos, lo que vamos a decir sobre ello. Bueno, entonces, lo que digo es lo siguiente. La variación de carga que hay en la carga encerrada por esta superficie que dibujé, o sea, en este volumen, va a estar dada, si la densidad de carga es ρ, va a estar dada por integrar la variación de carga que haya en cada pedacito de volumen acá dentro de esta superficie, o encerrado por esta superficie. O sea, la variación de carga, si la carga, ¿no? La carga es la integral de la densidad diferencial de volumen, ¿cuánto varía la carga en el tiempo? Está dado por la integral de esta diferencial derivada, perdón, de la densidad de carga respecto al tiempo. Sí, acá hay que hacer una derivada parcial porque la densidad de carga podría ser una cantidad que depende del punto del espacio, o sea, podría haber puntos donde hay más carga que en otros, y entonces, como la densidad de carga si depende del espacio, la derivada tengo que especificar respecto a qué la estoy haciendo, bueno, la estoy haciendo respecto al tiempo. Ese es un detalle, y el otro detalle es que yo estoy mirando un volumen y una superficie fija en el tiempo, o sea, no estoy permitiendo que la superficie esta se mueva, ¿sí? Tanto en esta ley genérica de la cual vamos a partir, como en esta expresión que está acá, estamos suponiendo que la superficie está fija, ¿sí? Dibujo una superficie y miro la carga moviéndose, atravesando esa superficie, y miro las cosas como cambian en el tiempo, pero la superficie no la hago mover. Sí, porque si uno la hiciera mover a la superficie, bueno, acá esta derivada tendría que tener en cuenta también el movimiento de esa superficie. Pero no hago eso. Es un poco más sencillo, por eso, digamos, es como que puedo meter la derivada en el tiempo adentro de la integral. Sí, porque la carga es una integral. La carga es la integral de la densidad de carga. Entonces, la derivada en el tiempo la puedo meter adentro de la integral. Bien, esto por un lado, o sea, de este lado voy a reemplazar esta derivada de la carga respecto al tiempo por esta integral, y la integral de superficie de la densidad de corriente, o sea, el flujo de la densidad de corriente, voy a usar el teorema de la divergencia, y digo que eso es la integral de la divergencia de la densidad de corriente en el todo el volumen. El volumen es el volumen encerrado por S. Entonces, viendo estas dos cosas y usando que esta igualdad, o sea, la ley de conservación de la carga, lo que puedo decir es que estas dos integrales son iguales. Con el signo menos acá, que no me tengo que olvidar, que sale, digamos, de este hecho de que cuando entra carga o sale carga, esto me tiene en cuenta ahí. Bien, entonces como pasaba antes con varias de las leyes que vimos, que se podían expresar en forma integral y la forma diferencial, esta igualdad de integrales en volumen, que son para el mismo volumen, valen para cualquier volumen que uno se le pueda ocurrir en el espacio. O sea, dibujo cualquier volumen y que esté encerrado por alguna superficie, esto vale en cualquier volumen, y la única forma de que esto sea cierto para cualquier volumen es que los integrandos sean iguales. Por lo tanto, entonces, la derivada parcial de la densidad de carga respecto al tiempo tiene que ser igual a menos la divergencia de la densidad de corriente. Bien, entonces esta es otra forma de expresar esta ley de balance de carga, pero en forma local. O sea, el vector divergencia de la densidad de corriente está asociado con cuánta carga varía en algún entorno en el tiempo, en ese entorno. Bueno, esto como dije, son cosas que cuando vean estructura 1, dinámica de fluidos, las van a ver más en detalle, y
van a tener que entenderlas mejor, al nivel de lo que vemos acá. Como dije, no influye en ninguno de los ejercicios que hay en la práctica. Bueno, como había mencionado antes, pero vamos a considerar en esta parte de la materia y en la mayor parte de lo que vamos a ver en el resto, salvo, como dije, hacia el final, vamos a ver lo que se llaman corrientes estacionarias, en las cuales no hay acumulación de carga en ningún punto. Es decir, en esos casos, uno dice, si no se acumula carga en ninguna región, la densidad de carga respecto al tiempo no varía. Si la densidad de carga es constante y en el tiempo, y entonces lo que concluyo de esta ley es que el vector densidad de corriente tiene divergencia nula. Si decir que un vector tiene divergencia nula, quiere decir que no hay fuentes ni sumideros, o sea, no hay lugares de donde esté saliendo el vector de densidad de corriente o entrando. Si se acuerdan que esa idea lo vimos para el campo eléctrico, en el cual vimos que la divergencia del campo eléctrico tenía que ver con la densidad de carga. Y eso significaba que en los lugares donde había cargas, salía campo eléctrico. O sea, las cargas son fuentes de campo eléctrico. No decía que si la carga era positiva era una fuente, y si es una carga negativa era como un sumidero. Pero si estaba en una región en donde no había carga, ahí la divergencia del campo eléctrico valía 0. Y si estaba en esa región en donde no había carga y la divergencia del campo eléctrico valía 0, uno decía también que el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada era nulo. ¿Sí? Porque Gauss justamente me decía que el flujo de campo eléctrico era la carga encerrada. Si no había carga, ese flujo era nulo. Entonces, en ese caso habíamos dicho, bueno, eso significaba que entraban tanto flujo de campo eléctrico de un lado como salía por el otro de la superficie. Bueno, acá pasa lo mismo, pero para la densidad de corriente, que en este caso tiene más sentido pensar en un flujo porque es justamente movimiento de las cargas, de las partículas cargadas, y decir que estoy en una región donde las corrientes son estacionarias, es decir que el flujo que entra es igual al que sale, ¿sí? Lo que habíamos dicho antes, no se acumula carga en ningún volumen que yo dibuje, y la corriente está siempre fluyendo en forma estacionaria. Eso es lo que significa que haya una corriente estacionaria. En particular, como en los circuitos uno trata con cables, y esos cables son por donde se está conduciendo la corriente, un cable por donde circula corriente, o sea, se mueven las cargas, se puede considerar como lo que se llama un tubo de corriente, que es un conjunto, un tubo de corriente es una definición medio matemática, que es un conjunto de líneas de corriente con las cuales me armo como un tubito con esas líneas. Pero bueno, la idea en un cable es justamente el lugar por donde están circulando las cargas, y en ese tubo lo que puedo decir, si estoy hablando justamente de corrientes estacionarias, es que la corriente a través de cualquier sección del cable va a ser constante. O sea, cuánta carga entra por un lado del cable, tiene que ser, por unidad de tiempo, es la misma que la cantidad de carga que sale. Entonces, si yo me muevo a lo largo del cable, en todo el cable siempre voy a tener corriente constante. O sea, si dibujo una sección de ese cable, la corriente que pasa por esa sección es siempre la misma. Eso es lo que significa que las corrientes sean estacionarias. Eso no necesariamente quiere decir que el cable tenga que tener sección constante, ¿sí? Puede ser un cable que en alguna parte es más grueso y una parte más fino, en cuyo caso, si en las partes donde es más fino, la densidad de corriente va a tener que ser mayor, o sea, la velocidad de las cargas en esa parte donde el cable sea más fino va a ser mayor, la velocidad de deriva, que en las partes en donde es más grueso, para mantener la corriente constante. ¿Sí? Lo que estoy diciendo, que en ese cable cuya sección está variando, si la corriente es estacionaria, no se acumula carga en ninguna parte,
pero si el cable tiene sección variable, eso va a hacer que en algunas partes la densidad de corriente tenga que ser mayor que en otras. Si el cable tiene sección constante, como la mayoría de los cables que uno considera siempre, entonces ahí sí puedo decir que no solamente la corriente es constante, sino que también la densidad de corriente va a ser la misma en todo punto, ¿sí? Dado que la sección es siempre la misma. Bien. Bueno, no sé si hasta aquí hablé bastante. Si hay alguna duda genérica sobre, básicamente lo que vimos fueron, si lo piensan un poco, vimos más bien definiciones de cosas. Bueno, esta ley de balance es un poco más que definición, pero es entender un poco más esta ley de conservación de la carga, que es lo que pasa cuando uno balancea y quiere estudiar cómo se mueve la carga, pero no es mucho más que juntar un poco las definiciones, ¿no? ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, Cuando decimos que la densidad de corriente tiene que ser más grande o más chica, ¿a qué nos referimos? en módulo, eh, pensaba en un cable que, bueno, eso, en módulo. En general, si supongo que la densidad de carga es constante, entonces el valor mayor o menor de la densidad de corriente va a tener que ver con el valor mayor o menor de la velocidad de los portadores, de los electrones moviéndose. Entonces, si estoy en un cable cuyo grosor es variable, pero digo que la corriente es constante, la corriente es constante porque no se acumula carga en ninguna parte, la corriente es constante, si el cable tiene grosor variable, en algunas partes las cargas se van a tener que mover más rápido que en otras, para asegurarme que producto de carga por sección, que velocidad por sección me dé constante. Si es como el caudal de un fluido, la ley esa de conservación del caudal, ¿no? Que el producto de la velocidad del fluido por la sección tiene que ser constante. Eso es lo que Ah, significa. perfecto. Gracias. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, como había dicho hace un ratito, vamos a ver un modelo de conducción de corriente, que es lo que se conoce con el nombre de la ley de Ohm. Aquí está el cuadro de Ohm, que era un científico alemán, también siglo XVIII, más o menos contemporáneo de Ampère y de muchos otros. Este modelo de conducción de corriente es un modelo, como dije antes, que como estamos tratando con un número muy grande de partículas, de electrones en este caso, es un modelo que hay que usar conceptos de física estadística, pero más aún, como se trata de partículas microscópicas, en un medio material que tiene una cierta estructura cristalina, la descripción más precisa de esos problemas es usando física cuántica. Entonces hay que juntar conceptos de física cuántica con conceptos de electricidad, por supuesto también porque intervienen fuerzas eléctricas, y es un problema de física estadística que a nivel de los que uno ve en una materia que se llama física teórica 3, en donde aplica la estadística a sistemas cuánticos, básicamente. Eso es lo que uno hace en física teórica 3. Bueno, no solamente a cuánticos, sino también en descripción clásica también, pero conceptos estadísticos un poco más avanzados. No vamos a ir a esa profundidad, vamos a pensarlo desde el punto de vista clásico y con un modelito muy, pero muy sencillo para poder estudiar. Modelito sencillo que igual es fructífero.
y que se lo acredita a este señor Ohm. Bueno, la idea es que, como habíamos dicho antes, al principio, si yo tengo un medio, un material metálico, conductor, y no tengo un campo eléctrico externo aplicado, los electrones al principio van a estar moviéndose, al principio y depende, en realidad, cuando nosotros decíamos antes que esperamos hasta que las partículas estén quietas, una cosa que estábamos dejando de lado era el tema de la temperatura y la agitación térmica. Si algo material tiene temperatura, es porque hay partículas moviéndose. Un gas que tiene una cierta temperatura corresponde a la agitación, el movimiento desordenado de todas las moléculas de ese gas en algún volumen. Con los electrones en un metal también pasa lo mismo. Esos electrones, si tienen una cierta temperatura de ese metal, se van a agitar térmicamente. Lo que pasa es que no hay un movimiento neto de materia. Cualquier volumencito que uno dibuje, que tenga muchos electrones, estos electrones se mueven para todos lados, pero en promedio, en la velocidad de esos electrones es cero. Esa velocidad térmica se puede llegar a calcular con alguna cuenta que depende de la temperatura. En realidad esa velocidad se llama velocidad de Fermi. Esto es un efecto, y esa velocidad es un efecto más bien cuántico. El cálculo de la velocidad hay que usar cuántica, porque acá intervienen los niveles de excitación de los electrones en un átomo. Pero bueno, a nosotros no nos importa eso. Es una velocidad muy grande. En un material como un metal como el cobre puede ser del orden de los 10 a la 4 metros por segundo. Pero como dije, no hay un movimiento neto promedio de los electrones. La cosa cambia si aplicamos un campo eléctrico, como por ejemplo si aplico un campo eléctrico en este caso que va hacia la derecha, este que está aquí dibujado, en este cable conductor que es un metal, un cable de cobre, pensemos, y los electrones que están libres en ese metal van a empezar a moverse, como este que dibujé acá, en dirección opuesta a el campo. O sea, van a empezar a acelerarse todos los electrones debido a la fuerza que sienten, debido a este campo eléctrico externo, insisto, que es un campo externo que uno aplica. Los electrones van a empezar a moverse opuestos al campo. Ahora, ¿qué pasa? Esos electrones que estaban libres, cuando se liberaron de sus átomos, dejaron en el átomo una carga positiva, dejaron al átomo cargado positivamente, pasó a ser un ion. Y esos átomos que quedaron cargados positivos, en un medio material como un metal, forman una red más o menos ordenada de iones positivos, que es lo que se llama una red cristalina, que son iones que están fijos prácticamente. Se mueven también un poco por agitación térmica, pero están mayormente quietos. Y como son más pesados, no reaccionan tanto como reaccionan los electrones al campo eléctrico. Entonces, lo que vamos a suponer es que esa red cristalina de los iones positivos está fija, y lo que se mueven son los electrones ante la presencia del campo eléctrico, y lo que va a pasar es que van a empezar a chocar contra la red cristalina de iones, y al moverse y chocar contra esa red cristalina se van a empezar a desviar de sus trayectorias, que serían rectilíneas si no hubiera ninguna red, ¿no? Si yo tengo un electrón y aplico un campo eléctrico, ese electrón se mueve en forma rectilínea opuesto al campo eléctrico. Pero como hay iones positivos, chocan y van cambiando su dirección. El movimiento es más o menos desordenado, hacen trayectorias más o menos intrincadas, pero en promedio, y es difícil analizarla cada una individualmente, pero en promedio uno puede pensar que hay un movimiento neto de materia, en este caso desde la derecha de electrones, de partículas cargadas, desde hacia la izquierda, o sea, de derecha a izquierda. ¿Sí? Más allá del intrincado movimiento que tengan por el medio, y también del hecho de que siguen estando agitados térmicamente, y esa agitación térmica, que también tiene que ver con choques entre sí de los electrones, los hace
desviar de esas trayectorias rectilíneas. Bueno, uno define en ese caso una cantidad estadística que es el tiempo medio entre colisiones, usamos esta letra T sub C, para indicar el tiempo medio que pasa entre una colisión y otra para un electrón. ¿Sí? En promedio, para muchos electrones, calculo cuánto tiempo tardan en sentir una colisión y otra. Una cantidad derivada de esa es la frecuencia de colisiones, o el número de colisiones por unidad de tiempo, que es la inversa de ese tiempo medio. Bueno, en un metal como el cobre, ese valor conocido, más o menos tabulado y medido, da del orden de, el tiempo medio da del orden de 10 a menos 14 segundos, o sea, la inversa de eso que es la frecuencia de colisiones, hay unas 10 a la 14 colisiones por segundo. Esa sería la frecuencia de colisión. Bien, bueno, como decíamos, debido al campo eléctrico externo, el electrón siente una fuerza, esa fuerza está dada por la carga del electrón, que es menos E. E es la carga de un electrón, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, por el campo eléctrico. Y debido a esa fuerza, va a sentir una aceleración. Ese electrón, esa aceleración va a estar dada por la fuerza dividido la masa, ¿sí? La ley de Newton, y entonces acá interviene la masa del electrón. Eso significa que debido a ese campo eléctrico, el electrón va a adquirir una velocidad entre colisión y colisión, o sea, entre choque y choque, la velocidad que va a adquirir el electrón debido al campo eléctrico es el producto de la aceleración por el tiempo, ¿sí? Cinemática lisa y llana. Entonces multiplico la aceleración, que es E carga por campo eléctrico dividido masa, por el tiempo entre colisiones, o lo que es lo mismo, en vez de usar el tiempo entre colisiones, se usa la frecuencia, 1 sobre la frecuencia de colisión. Bueno, y acá viene una primera modelización que uno hace, una primera aproximación, es decir, que esta velocidad que adquieren los electrones, en realidad el electrón choca contra un átomo, contra el ion positivo de la red cristalina, se desvía por ese choque y vuelve a arrancar y vuelve a sentir una aceleración debido al campo eléctrico y así siguiendo. Pero en promedio lo que vamos a decir es que cada vez que pasa eso es como que el electrón hace un movimiento rectilíneo uniforme, un movimiento acelerado, pero que la velocidad inicial con la que arranca en promedio es nula. O sea, porque como choca un día, cambia para un lado, otra vez pasa para el otro, otra vez pasa para el otro, otra vez pasa para el otro, o sea, va cambiando para dónde se está moviendo, es como que en promedio la velocidad inicial que va a tener es nula, ¿sí? Esa es la idea básica que estoy usando. Y entonces lo que digo es que la velocidad que adquiere el electrón siempre va a ser de este orden, ¿sí? O sea, como que si ganó velocidad porque venía para allá, debido al campo eléctrico, no va a ir incrementando esa ganancia de velocidad porque enseguida le cambia, una colisión le cambia el sentido a la velocidad. Entonces siempre lo que va a ganar entre choque y choque es esto. Y entonces lo que puedo decir es que esa es la velocidad justamente promedio, la velocidad de deriva que van a tener los electrones. Entonces en promedio, voy a decir eso y voy a estimar la velocidad de deriva de todos los electrones a la velocidad promedio, que era la cantidad que habíamos usado para definir la corriente, como este producto de carga dividido masa dividido por la frecuencia de colisiones, multiplicado por el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces esta sería la velocidad promedio en respuesta a un campo eléctrico dado. Y eso es, digamos, todo el modelo de conducción. Ahora enseguida vamos a ver cómo calcular la corriente dado esta velocidad, pero eso, ahí termina el modelo, ¿no? Es decir, o sea, el modelo es decir que la respuesta del gas de electrones, o del conjunto de electrones, ante el campo eléctrico, es darles a esos electrones una velocidad en promedio dada por este producto. Bien, bueno, uno, por ejemplo, acá hice una cuentita para estimar, usando la carga del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, usando la masa del electrón, de 10 a la menos 31 kilogramos,
y usando la frecuencia de colisiones o el tiempo entre colisiones que dijimos antes, que era 10 a la menos 14 segundos, dado un campo eléctrico, por ejemplo, de 1 volt por metro, ¿sí? Que sería un campo eléctrico razonable, o algo como una diferencia de potencial de 10 volts en 10 metros, en un cable de 10 metros, eso nos da una velocidad, si hacen toda la cuenta, o poniendo todas esas cantidades, de 5 por 10 a la menos 3 metros por segundo. O sea, una velocidad bastante pequeña, ¿sí? Que es más o menos la velocidad que tiene un caracol. Bueno, o sea que estos electrones que se están moviendo, y que ahora vamos a ver cuánta corriente conducen, se mueven bastante lentamente. Es un movimiento neto, pero que individualmente es pequeño esa velocidad que adquiere, ¿sí? O sea, es pequeña sobre todo comparada con la velocidad de agitación térmica que tienen los electrones normalmente, que habíamos dicho que era 10 a la 4 metros por segundo. Pero como es un efecto neto sobre todos los electrones, es un efecto visible y notable, o sea que es la conducción de carga a través de esos electrones, la puedo observar. Sí, acá les puse un link de un artículo divulgativo sobre algo que habla de la velocidad de la electricidad. Así que, como uno puede distinguir distintas velocidades que hay en un conductor, en un cable, distinguiendo entre la velocidad individual del electrón, dada por esa velocidad térmica, con esta velocidad de deriva, y con otra cosa más que sería la velocidad de la señal eléctrica que se propaga a través de un cable, ¿sí? Esa velocidad de la señal tiene que ver con un efecto colectivo, y está bueno lo que dice en este artículo, el divulgador compara el tema de la velocidad de la señal y de cómo se transmite una señal de un punto a otro con la gente haciendo una cola en alguna situación, no ahora en donde hay que estar a una cierta distancia prudencial uno de otro, sino en un caso donde haya una cola más de gente más aglomerada, más gente junta, digamos, y quiere entrar por un lugar. La velocidad de cada persona para ir entrando puede ser muy pequeña, sería esta velocidad de deriva, pero la señal de que hay que entrar, que está dada por algún empujoncito que una gente le hace a la otra, puede transferirse mucho más rápidamente. O sea, el hecho de que abran la puerta, uno entra, enseguida empuja al otro, o al revés, el que está, o digamos la siguiente, uno que está atrás de toda la cola empuja al siguiente, y ese, o sea, depende también de la reacción de ese empuje, el tiempo que tardan en empujar al otro, pero esa velocidad de empuje es lo que me da la velocidad de la señal, que puede ser mucho más rápida y transferirse mucho más rápida que la velocidad individual de cada persona moviéndose despacito. Esa es la idea de lo que dice ese artículo. Buena. Pablo, Sí. perdón, te hago una pregunta. O sea, por ejemplo, si yo fuese a prender una lámpara, Sí. la velocidad con la que se prende la lámpara cuando aprieto el botón tiene que ver con esa señal, no que hubo una corriente que llegó hasta el foco, digamos. Exactamente. Sí. La corriente llegó, pues la corriente llegó porque se dio un efecto colectivo grande, que es que los electrones se empezaron a mover, esos electrones mueven y también hacen, digamos, de alguna forma, afectan a los que están al lado y afectan a los que están al lado, y hay una corriente, la corriente es medible. La corriente tiene que ver con esta velocidad que acabamos de calcular. Ahora la vamos a calcular, la corriente dada la densidad, y la corriente puede ser grande porque hay muchos electrones. Pero la señal, ¿cómo se transmitió la señal? Se transmite mucho más rápido que esta velocidad, porque tiene que ver con un efecto de un electrón, digamos, despierta al otro, le hace un efecto, que además ese despertar ocurre a través del campo eléctrico, digamos, que va generando ese electrón porque es una carga y genera un campo eléctrico. Todavía no vimos, en realidad no vamos a ver en esta materia los campos eléctricos que generan las cargas móviles en sí,
nos vamos a quedar con los campos eléctricos que sienten las cargas móviles, pero las cargas al moverse generan también campos eléctricos, y eso va a afectar al que está al lado, y al que está al lado, y al que está al lado, y la velocidad de la señal, como dije, cuando yo prendo una lamparita, tiene que ver con eso, con ese efecto de avisarle al otro, digamos, y la señal se transmite, pero al final, digamos, del cable, los electrones que están pasando por la lamparita pasan a esta velocidad, muy lenta, pero son muchos, y eso da una suficiente corriente como para encender la lamparita. Perfecto. Bien. Bueno, calculemos entonces, o sea, esto nos dio la velocidad de deriva. Calculemos cuál es la corriente, o primero, antes que la corriente, vamos a calcular la densidad de corriente que produce esta deriva. Para eso lo que hay que hacer es simplemente usar la definición de densidad de corriente y multiplicar la velocidad de deriva, que es esta que acabamos de calcular acá, por la densidad de carga. Bueno, entonces a esta cantidad le agrego la densidad de carga acá, multiplicándola. Esto lo voy a reescribir de esta forma. Voy a usar, en vez de la densidad de carga, voy a usar el número de cargas que hay, son una cantidad relacionada, dado que si cada carga, en este caso son electrones, individualmente tiene un valor E, o menos E, la densidad de carga la obtengo haciendo el producto de cada carga individual por el número de cargas por unidad de volumen, ¿sí? En vez de hablar de una cantidad de carga por unidad de volumen, hablo de número de partículas por unidad de volumen, y obtengo la densidad de carga de esta forma. O sea, cambio, digamos, introduzco esta n chiquita. Introduciendo eso, entonces escribo la densidad de carga como menos E por n, y este menos que tenía acá, que salía de la ley de Newton de la fuerza eléctrica, me queda más, me queda positivo, y me queda la carga al cuadrado. O sea, me queda esta cuenta, en donde la densidad de corriente está dada por el producto de la carga al cuadrado, el número de cargas, o de electrones, en este caso por unidad de volumen, dividido la masa, dividido la frecuencia de colisiones. Todo multiplicado por el campo eléctrico. Fíjense que esto da justamente el signo correcto que uno esperaría. Si uno tiene un campo eléctrico hacia la derecha, si los electrones son los que se mueven, y se mueven hacia la izquierda, porque los electrones sienten esta fuerza opuesta al campo eléctrico, eso me da una corriente positiva hacia la derecha, como debe ser y como está dado por esta expresión. Si esta es una cantidad que va a ser siempre positiva, entonces esto me va a dar una densidad de corriente positiva hacia la derecha, ¿no? Por el hecho de lo que habíamos dicho antes. La densidad de carga es negativa, la velocidad es negativa, o sea, es hacia la izquierda, tiene sentido hacia el lado opuesto al campo eléctrico, el producto me da en el mismo sentido que el campo eléctrico. Bueno, uno lo que hace es agrupar todos estos factores que multiplican el campo eléctrico en una única cantidad, que se llama sigma. Quizás aquí poco feliz el uso de sigma, que veníamos usando como densidad de carga, pero así se ha hecho históricamente, se usó esa letra sigma, para indicar una cantidad que lleva el nombre de conductividad eléctrica, y según este modelo, que acabamos de ver, el modelo de la ley de Ohm, la conductividad eléctrica es el resultado de la carga al cuadrado por el número de cargas por unidad de volumen, dividido la masa, dividido la frecuencia de colisiones. Esta ley que entonces me dice que la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico, y la constante de proporcionalidad está dada por esta conductividad eléctrica, es lo que se conoce como la ley de Ohm local. ¿Sí? Uno, en modelos un poco más elaborados de conducción, puede encontrar, esto fíjese que da una relación entre densidad de corriente y campo eléctrico, ¿no? que tiene algún sentido físico, ¿no? Uno tiene un campo eléctrico y eso prende una corriente en el material, y esa corriente responde a ese campo eléctrico. La respuesta va a estar mediada por
el tema de que hay colisiones, y esas colisiones con la red que tengo de átomos positivos en ese material, y esas colisiones están metidas acá adentro, ¿no? Con la frecuencia de colisiones. Fíjense que la conductividad, ¿sí? Que me da una medida de cuán intensa va a ser la corriente dado un campo eléctrico, aumenta si yo tengo más el número de portadores, o sea, si tengo un N más grande, tengo más electrones por unidad de volumen, o sea, por ejemplo, tengo más electrones sueltos, va a aumentar la conductividad eléctrica, pero va a disminuir si aumento la frecuencia de choques, o sea, si hay demasiados choques, esta nu es muy grande, y eso va a hacerme disminuir la conductividad. ¿Sí? Por lo tanto, va a disminuir la corriente eléctrica para un mismo campo eléctrico aplicado. Si volvemos al caso del cobre, que es el ejemplo que estamos mirando todo el tiempo en esta clase, el cobre tiene una densidad de electrones por metro cúbico del orden de 10 a la 29, haciendo la cuenta con la frecuencia de choques que habíamos dado estimado en el cobre, que tenía que ver con este 10 a la menos 14 o 10 a la 14 choques por segundo, da una conductividad eléctrica de 10 a la 8, poniendo las unidades que hay que poner, esto va a dar en amperes por volts a la menos 1 por metro a la menos 1. Bueno, este número así suelto por ahí no dice nada, nos va a servir después para hacer más cuentas, pero para compararlo con algo y darse cuenta del orden de cambio que puede haber según los materiales, en algún material que sea aislante, por ejemplo, si uno hace esta misma cuenta en un material aislante, tiene en cuenta el N, el número de electrones libres de ese material, y la frecuencia de choques que puede haber en un material de ese tipo, por ejemplo el vidrio, esta conductividad puede dar 10 a la 20 veces más chica, o sea, 10 a la menos 12. ¿Sí? Entonces, por eso un medio conductor es un medio donde esta cantidad es comparativamente grande con otros medios y hace que las corrientes sean grandes. Así, fíjense que si la conductividad es 10 a la menos 12, dado un mismo campo eléctrico, la corriente que va a generar eso va a ser mucho más chica. Un aislante. Bien, entonces como decía, esto es la ley de Ohm en forma local. La ley de Ohm más conocida es la que vamos a ver a continuación. Vamos a obtener la corriente en vez de la densidad de corriente, y relacionarla con la diferencia de potencial en lugar de con el campo eléctrico, que son conceptos equivalentes, pero así se conoce la ley de Ohm, más genérica, más conocida. Lo que estaba diciendo antes, y me fui a hablar de esta cuenta, era que la relación entre J y E puede ser más complicada. Podría acá intervenir, en vez de una única cantidad escalar, como es esta conductividad eléctrica, podría intervenir una matriz. ¿Sí? De nuevo, siempre cuando uno relaciona un vector con otro, la relación más general entre ambos es una matriz. Y más aún, esa matriz podría depender de la posición en la que yo estoy mirando, el campo eléctrico y la densidad de corriente. Todas esas cosas complicadas no las vamos a considerar. Vamos a suponer modelos de este tipo lineales, ¿sí? Es donde hay una relación lineal entre campo eléctrico y densidad de corriente que genera ese campo eléctrico. Bien. Bueno, una forma equivalente de expresar la ley de Ohm es a través de lo que se llama la resistividad, que se puede usar la letra eta, que es la inversa de la conductividad. En algunos libros usan la letra ρ para la resistividad, en los libros técnicos y en las tablas, que ahora les voy a mostrar una tablita de resistividades, aparece la letra ρ, ya, o sea, siguiendo con esta idea de confundir y usar las mismas letras para cosas distintas. O sea, ya se usaba sigma para la densidad de carga y ρ para la densidad de carga también en volumen, y bueno, a mí me pareció mejor usar eta.
Bueno, la ley de Ohm que decía que J era sigma por E, si definí eta como 1 sobre sigma, paso 1 sobre sigma dividiendo, y me queda que E es eta por J. Es otra forma de expresar la ley de Ohm, que es lo mismo, pero digamos, pasando del otro lado la cantidad sigma. Bueno, veamos algo un poco más elaborado que hacer simplemente ese cambio de letras. Y consideremos el caso de un conductor extenso, pero delgado, o sea, un conductor que tenga un grosor pequeño, una sección pequeña, y es lo que vamos a llamar un cable. Vamos a suponer un cable por el cual está circulando una corriente que es estacionaria, es decir, que la corriente que atraviesa cualquier sección del cable es siempre la misma. Y la voy a llamar I mayúscula, es constante. Y como el cable es delgado, vamos a aproximar la corriente, esta integral la voy a aproximar por el producto de la densidad de corriente de su módulo por la sección S. ¿Sí? O sea, el flujo J por ds, si la sección es pequeña, aproximo esta integral por J por S directamente. Y lo que digo es que ese producto es constante, ¿no? Que habíamos dicho antes, el producto de estas dos cosas constantes me dice que si la sección varía, por ejemplo la sección aumenta, la corriente ahí va a tener que disminuir, la densidad de corriente, perdón, va a tener que disminuir, y viceversa, si la sección disminuye, la densidad de corriente va a tener que aumentar. Pero, como dije, suponemos entonces que la corriente es simplemente ese producto de J por S. Si yo tengo un campo eléctrico aplicado en ese cable, que sostengo la permanencia de ese campo eléctrico, voy a poder calcular cuál es la diferencia de potencial entre un punto y otro del cable, haciendo la integral del campo eléctrico a lo largo de una línea por la cual recorro el cable de un extremo al otro. O sea, tengo un cable que un extremo lo voy a llamar A, el otro extremo lo voy a llamar B, prendo un campo eléctrico así, y entonces genero una diferencia de potencial, que es, voy a llamar la diferencia de potencial el potencial en A menos el potencial en B, que sabemos que está dado por la integral del campo eléctrico a lo largo de esa línea, de una línea, digamos, que vaya de A a B. Ahora, voy a usar acá la forma de la ley de Ohm que acabamos de ver, que me decía que el campo eléctrico lo puedo escribir como eta por J. O sea, voy a usar esta versión donde reemplazo campo eléctrico por eta por J, donde eta es la resistividad. Entonces pongo acá eta por J por dl. Bueno, y acá hago en esta igualdad que sigue, voy a hacer dos cosas. Por un lado voy a decir que J, la densidad de corriente, la voy a escribir como la corriente sobre la superficie, ¿sí? Usando que I es J por S, o sea, aproximé, porque como el cable tenía sección pequeña, aproximé la corriente como densidad de corriente por S, despejo de ahí J como I sobre S. Pero además esa corriente acá tiene un carácter vectorial, ¿sí? O sea, pero lo que yo digo es que si el cable es extenso, la corriente, esa densidad de corriente, que acá está, por ejemplo, dibujada en algún punto, apunta en la misma dirección que el diferencial de línea que interviene en esta integral que tengo que hacer acá. O sea, ambas cosas van en la misma dirección, en la única dirección que tiene sentido si el cable es delgado. Entonces, este producto escalar, digamos, me borra la parte vectorial de cada uno de los vectores. O sea, ambos podría decir que esto es J en X versor y esto es dl en X versor por X versor me da 1, y me queda directamente J de L, J en módulo de L. Entonces, reemplazo J por I sobre S y hago este pasaje. ¿Sí? O sea, acá hice esas dos cosas. Reemplacé J por I sobre S, y reemplacé diferencial de L por vectorial por el diferencial de L, así a secas. No me queda esta integral. Lo que hago ahora es usar el hecho de que la corriente es constante,
entonces la saco afuera, esa corriente, o sea, es constante, que digo que vale lo mismo en cada sección del cable, entonces la puedo sacar afuera de esta integral, porque esta integral la estoy haciendo moviéndome a lo largo del cable, y me queda la integral de estas cantidades, la cantidad de integral de entre A y B de eta sobre S por diferencial de longitud. A toda esa integral la voy a llamar R de AB, R grande de RAB, que es esta integral que está acá, y es lo que voy a llamar la resistencia entre A y B. Y la ley, ¿cómo me quedó? Entonces, esta ley, usando la ley de Ohm, que usé acá, la ley de Ohm que habíamos llamado la ley de Ohm local, me quedó que la diferencia de potencial entre A y B, o sea, VA menos BB, ¿sí? La diferencia de potencial con el potencial de entrada menos el potencial de salida, es el producto de la corriente que circula por ese cable por R grande, que es la resistencia. ¿Sí? Donde, entonces, delta B, insisto, es el voltaje en A menos el voltaje en B, y R es la resistencia entre A y B. ¿Sí? Resistencia que calculo como esta integral que debería ser acá. Bien, esta idea de resistencia que vamos a ver en circuitos se suele esquematizar de esta forma. Uno dibuja un cable y si ese cable tiene alguna resistencia, dibuja esa resistencia como esta especie de serrucho, que a uno le hace acordar a esas estufas que tienen serrucho. Una estufa es efectivamente una resistencia, es un lugar donde uno hace pasar la corriente por algo donde se le oponga mucho más al paso de la corriente que lo que sería el cable liso y llano, y lo esquematiza ese elemento resistivo con este dibujito. Y lo que en esta representación, la ley de Ohm, de nuevo, lo que nos dice es que la diferencia de potencial entre el potencial de entrada y el de salida es la corriente por la resistencia. Eso es un resultado que sacamos del modelo de conducción de corriente. O sea, esto se arrastra, este resultado se arrastra del modelo que obtuvimos de conducción de corriente. El modelo que vimos que el resultado que tenía ese modelo era relacionar densidad de corriente con campo eléctrico en forma lineal. Bueno, ahora convertimos esa relación entre densidad de corriente y campo eléctrico en una relación entre diferencia de potencial y corriente, también en forma lineal. ¿Sí? El coeficiente lineal que interviene entre la relación entre diferencia de potencial y corriente es esta R, la resistencia. Lo que también se suele decir en la jerga es que si uno tiene una situación como esta, en donde tiene una corriente que va hacia la derecha, que atraviesa una resistencia, entonces corriente por resistencia es positivo, y eso me dice que potencial en A es mayor que potencial en B. O sea, es como que hay una caída de potencial al ir de A a B, y esa caída de potencial está dado por el producto de la corriente por la resistencia. Esta es la conocidísima ley de Ohm de los circuitos, que vamos a ampliar después en un par de clases, quizás ya la próxima, cuando veamos circuitos eléctricos, y vamos a estudiar, digamos, corrientes a través de cables y resistencias, combinaciones diversas, utilizando en cada sección de cable donde haya alguna resistencia, esta ley de Ohm. A veces, como pasaba con el tema de los capacitores, en vez de usar delta de B, se saca el delta y se usa directamente B, para indicar el B, pero el B lo que indica es una diferencia de potencial, ¿sí? Pablo, perdón, Sí. ¿te puedo hacer una pregunta Sí. sobre esto? Como para entender un poquito, o sea, uno está como induciendo una corriente imponiendo un campo eléctrico externo siempre, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo. Sí. Y, digamos, la I con la que vos partís esta deducción, es algo que tiene que ver con la propiedad de la materia, y uno a partir de la propiedad de la materia puede entender qué campo eléctrico externo se le está aplicando en un principio, ¿no? O sea, ¿cómo pensaría esto, por ejemplo, en un experimento, si tuviera que entender qué datos estoy buscando? Sí, o sea, acá interviene las propiedades de la materia
¿dónde están interviniendo? Intervienen en la cantidad, está en la resistividad o en la conductividad. Justamente eso me olvidé de remarcarlo. La conductividad, o la inversa de la resistividad, tiene que ver con qué material estoy mirando yo, ¿no? Como hicimos acá para el cobre, o como le dije que era para un aislante. Acá interviene la densidad de portadores o de electrones libres en ese material y el número de choques. Y el número de choques está fuertemente influenciado por qué material es, ¿no? Porque el número de choques va a tener que ver con qué estructura cristalina tiene ese material. O sea, esto es una cosa súper sencilla, pero depende fuertemente y con bastante complicado de qué material estoy pensando. Entonces, a grosso modo, pero lo que sí veo es que a grosso modo esta cantidad es en donde acá interviene el material que yo tengo. Depende cómo sea la situación. Si yo ya sé de antemano qué material tengo y tengo su resistividad, haciendo experimentos y mirando qué corriente se genera, puedo adivinar cuál es el campo eléctrico que está aplicado, o viceversa, si conozco el campo eléctrico que está aplicado, puedo sacar la corriente. O sea, es una ley que me vincula a las dos cosas. Normalmente uno conoce la diferencia de potencial que aplica, porque lo que hace es someter al material lo conecta a alguna baterías que son cosas que vamos a ver, por ejemplo, en la clase próxima, donde esa batería lo que hace es asegurar que haya una diferencia potencial fija entre los dos extremos, entre los dos bornes de esa batería, más o menos fija. Todo depende, porque cuando uno le conecta algo, eso hace cambiar un poco el campo eléctrico, pero si uno supone que es una buena pila y que se la banca, esa diferencia potencial la va a mantener fija, y lo que mira es la corriente de respuesta. Ahí en ese caso lo pienso como que la corriente es la respuesta a el campo eléctrico, y esa respuesta, por supuesto, depende del campo eléctrico, ¿no? Claramente, ante mayor campo eléctrico, mayor va a ser la corriente, y del material. O sea, depende de las dos cosas. Pero también lo puedo pensar de la otra forma, diciendo, bueno, si yo conozco la corriente y la mido, y sé de qué material estoy hablando, bueno, de ahí puedo sacar el campo eléctrico que estaba siendo aplicado, si no lo conocía, si el campo eléctrico no lo conocía. O sea, es una ley que me sirve para un lado o para el otro, ¿no? Para lo que yo quiera. Muchas gracias. Bueno, un caso que se da siempre, prácticamente, casi siempre, es que la conductividad, la resistividad del material es constante, o sea, está tabulada según el material que sea, y es decir, constante, que no va a depender de la posición. En particular en esta integral que yo tenía que hacer para hacer la resistencia, en la mayoría de los casos puedo decir que esta eta no depende del punto que estoy mirando, o sea que lo puedo sacar afuera de la integral, y lo mismo con la sección de los cables en general es constante. Si no lo es, lo tengo que tener en cuenta y hacer la integral correspondiente, pero si es de sección constante el cable, como casi todos los cables, puedo también sacar afuera la sección, y me queda entonces simplemente la integral del diferencial de longitud, o sea, la longitud del tramo de cable. Es decir, que la resistencia para un cable con sección constante y resistividad constante es el producto de la resistividad por la longitud del cable dividido la sección. ¿Sí? Fíjense que, bueno, esto tiene sentido de que la resistividad, que es, acuérdense en qué rol aparece, perdón, la resistencia, digo, fíjense en qué rol tiene la resistencia acá. La resistencia aparece en la ley de onda de esta forma, diciendo que, dada una diferencia potencial, si yo quiero calcular la corriente, o sea, como en este caso pensándolo como la respuesta que va a tener mi material ante una dada diferencia potencial, la corriente va a ser más grande cuanto más chica sea la resistencia, ¿no? Si paso R dividiendo este lado, me queda delta V sobre R, o sea, cuanto más chica sea R, más grande la corriente, o viceversa, cuanto más grande sea R, más chica la corriente. Bueno, entonces la resistencia va a ser tanto más grande cuando aumente la resistividad
y también, lógicamente, con la longitud del cable. O sea, si es un cable más largo, hay más tramos por donde los electrones pueden chocar contra la red cristalina de iones, y eso aumenta la resistividad. ¿Sí? En la resistividad interviene ese número de choques que hay, y ese número de choques acá aparece en la L que está acá arriba. Ahora, a la vez también es inversamente proporcional a la sección. Es decir, que la resistencia disminuye si tengo un cable más gordo, de mayor grosor. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? O sea, si el cable es más gordo, esta cuenta me dice que la resistencia es menor. O sea que la corriente es mayor, a una dada diferencia de potencial, la corriente es mayor en un cable de más grosor. ¿Sí? Porque tiene sentido eso también, ¿no? Uno podría decir, no, que es un cable más grueso, es más gordo, entonces tiene más resistencia. Podría uno llegar a pensar eso. Dejas pasar más electrones, si tenés más... Claro, efectivamente, es como también un caño de agua más grande, deja pasar más agua, ¿no? O sea, el caudal va a ser mayor cuanto más grande sea el área del cable. Y con un cable conductor pasa lo mismo. O sea, un cable más gordo permite pasar más electrones, y la corriente tiene fuertemente que ver con cuántos electrones pasan, y si dejo pasar más, va a aumentar. Por eso entonces, cuando uno quiere que algo reciba más corriente, como un artefacto, como un aire acondicionado, por ejemplo, los cables para esos artefactos tienen que ser más gordos. Para otros que no necesitan cables tan gordos, y quiero al revés, que no pase tanta corriente. También ahí hay un juego en que cuánta corriente yo quiero dejar pasar o no, va a intervenir con que no se me queme o no el cable, ¿no? Hay toda una cuestión de seguridad y tabulaciones de cuánto tienen que medir los cables. Normalmente, bueno, veamos algo de las unidades antes de hacer una cuentita. Las unidades de resistencia, uno podría ir a las unidades de resistividad y mirar esto, pero de otra forma, usando la ley de Ohm, y recordando que, despejando de la ley de Ohm, resistencia como diferencia potencial dividido corriente, saca que las unidades de resistencia son unidades de potencial, o de diferencia potencial, que son volts, dividido unidades de corriente, que las vimos hoy por primera vez, y son los amperes. El cociente entre volt y ampere se llaman ohm, en honor a el señor Ohm, y se usa la letra omega mayúscula. Si consideramos otra vez el cobre, a la temperatura ambiente, ahora voy a hacer alguna mención sobre este tema de la temperatura, habíamos visto que la conductividad del cobre era 10 a la 8, ¿sí? Habíamos visto, bueno, hicimos una cuenta en donde me tuvieron que creer algunos números. Acá yo tenía escrito, cuando di la conductividad del cobre, decía volt por ampere a la -1, perdón, decía volt a la -1 por ampere, y ahora aprendimos que eso es ohm, o sea, estaba escrito ampere dividido volt acá, o sea, decía ampere por volt a la -1, y eso es ohm a la -1. De acá, de la conductividad esa, puedo despejar la resistividad haciendo 1 sobre la conductividad, y me va a dar 10 a la -8. ¿Sí? O sea que el cobre, que es un conductor, tiene una resistividad baja por metro. Entonces, si tengo un cable que sea de 1 metro de largo, y tiene una sección de 1 milímetro al cuadrado, los cables hogareños pueden tener esa o más sección, 1,5, 2, los cables, como dije, para aire acondicionado pueden tener 4 veces esa sección, pero bueno, para fijar un valor, si la sección es de 1 milímetro, eso nos da una resistencia típica del cable. ¿Sí? Estoy hablando de la resistencia del cable nada más, del cobre, de 10 a la -2 ohm.
si hacen esa misma cuenta usando la resistividad de un aislante, que habíamos dicho que era, la conductividad era 10 a la 20 veces menor, o sea, la conductividad era 10 a la menos 12, la resistividad va a ser acá 10 a la 12, pero usan la misma longitud y el mismo grosor, eso les va a dar 10 a las 12, perdón, 10 a la 18 ohm. La resistividad es 10 a la 12, la resistencia, haciendo esta cuentita, les va a dar 10 a la 18 ohm. O sea, hay un salto enorme entre la resistividad de un material aislante respecto de un material conductor como el cobre. Bueno, en el medio están los aparatos, en medio de estos dos extremos, ¿no? De un conductor y de un aislante, uno tiene todos los artefactos que tienen resistencias que dependen del artefacto. Uno, en general, lo que le dan, por ejemplo, con una lamparita, es lo que vamos a ver en la próxima clase, que es el valor del voltaje disipado, de la potencia disipada, y a través de una contita que vincula la potencia disipada con la corriente y la resistencia, uno puede calcular la resistencia que tiene una lamparita. Pero bueno, después en los circuitos que uno hace, sobre todo en la O3, cuando puedan hacerla, esa materia van a ver circuitos, o van a usar algún tablerito para hacer algunos circuitos, y van a usar estos resistencias que se compran en los lugares de electrónica. Hay de distinto tipo, son como estos tachitos también, parecidos a los capacitores, pero no iguales, no, claramente. Y bueno, los valores comerciales que tienen eso van desde 1 ohm hasta 10 millones de ohm, para dar algunos números, digamos, de cosas. Bien, bueno, algunos comentarios más de cosas. ¿Cómo estamos? Estamos más o menos bien. Acá hay una tabla que encontré por ahí de resistividad de distintos materiales. La resistividad depende de la temperatura, es sensible a la temperatura. Acá en esta tabla hay unas resistividades de distintos materiales, de algunos que son conductores, como acá está la del cobre. ¿Sí? Es la resistividad, así que es 10 a la menos 8, ahí no sé si se llega a leer bien, del orden de lo que habíamos dicho que nos daba. Y también hay algunos aislantes acá, como el vidrio, por ejemplo, que dijimos que es un aislante entre 10 a la 10 y 10 a la 14, según el tipo de vidrio. La resistividad varía